¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un pan tostado guatemalteco. Este pan lo disfrutamos muchísimo cuando estuvimos en Guatemala y es muy fácil de preparar. Necesitamos 3 tazas y media de harina de trigo, una taza de azúcar pastelera. También pueden utilizar el azúcar regular. Simplemente va a llevar más tiempo mezclarla con la mantequilla. Necesitamos una cucharada de polvo para hornear, media cucharadita de sal, una cucharada de esencia de vainilla, 2 huevos, los cuales pueden reemplazar por media taza de leche crema, 2 barritas de mantequilla, la cual es aproximadamente una taza. Si están utilizando el azúcar granulada, primero deben mezclarla con la mantequilla y luego el resto de los ingredientes, porque el azúcar granulada tarda más en mezclarse con la mantequilla. Si están utilizando la azúcar pastelera, pues entonces pueden mezclar todo al mismo tiempo. Ahora agregamos los 2 huevos que están a temperatura de ambiente, luego la vainilla y vamos agregando la harina de taza en taza. Yo terminé utilizando, como dije anteriormente, 3 tazas y media. Si por alguna razón sienten que la masa está muy aguada, entonces pueden agregarle un poquito más de harina. Si sienten que está muy dura, pues le pueden agregar un par de cucharaditas de leche. Luego la dejamos reposar por unos 10 minutos solamente y ahora vamos a cortar las piezas. Con esta masa se pueden formar diferentes clases de pan tostado. Primero les voy a mostrar cómo se hace la coronita. Vamos a hacer la bolita, luego estiramos a lo largo y con un cuchillo o con la espátula hacemos unos cortes como de lado. Yo le estoy poniendo harina para que no se pegue. Luego mojamos las puntitas y cerramos. ¿Sí ven? Y esto es una coronita. Lo ponemos en la bandeja. Luego tomamos otro pedazo de la masa, le estiramos a lo largo y vamos a formar lo que se llama el anillo de infinidad. Una tercera parte la cerramos aquí, miren, aprieto un poquitito nomás y la otra parte la dejo como por encima. Ahora con un rodillo estiramos otra parte, simplemente así como una lengua. A esto se le llama hojaldras en Guatemala. Son galletas tostadas de hojaldra. La hojaldra hondureña es diferente, así que no la confundan. Y de la misma forma que aplasté así la hojaldra, estoy haciendo también unas formas como hojas. Ustedes pueden formar los diseños que a ustedes más les guste, pero estos fueron los que yo vi más comunes allá en Guatemala. Y vamos poniendo el pan en la bandeja. Ahora vamos a batir una clara de huevo con una cucharada de agua y con una brocha le vamos a pasar a cada galleta, a cada pan. Esto es opcional, algunas personas no le ponen. Pueden también ponerle leche. Y a algunas de las galletas yo les estoy poniendo azúcar granulada y también tengo un azúcar que es un poquito más gruesa. Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit y las vamos a hornear entre 18 a 20 minutos. Luego dejan que el pan se enfríe como por media hora. Y ya está listo para disfrutar. Qué rico este pan tostado guatemalteco. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Espero que les haya encantado esta receta y nos vemos para la próxima. Bye bye.